Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy muy bien acompañada por una gran profesional en materia de riesgos legales, de blanqueo de capitales, etcétera, que es Zuleimi Velasco. Bienvenida, Zuleimi. Hola Jimena, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Encantada de estar con tu comunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Igual, con mucha emoción de compartir con ustedes algunas ideas. Zuleimi, antes que nada, se las voy a presentar. Ella es Head of Legal and Compliance en la reaseguradora Ocean Re. Es directora tesorera de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y profesora de Derecho de Seguros de la Universidad Interamericana de Panamá y de la Universidad Americana. Y el tema que vamos a tratar con ella es del cumplimiento regulatorio a la gestión integral del riesgo legal. Zuleimi, antes que nada, cuéntanos cómo fueron tus inicios en el mundo del compliance, ¿no? Porque normalmente en Latinoamérica se vincula siempre compliance con corrupción, con blanqueo de capitales, etcétera. Pero cuéntanos cuáles han sido tus inicios, cómo llegaste a la gran profesional que eres hoy en día. Bueno, la verdad es que desde mis pininos trabajando, yo inicié mi profesión muy temprano, mi carrera profesional, y las tareas que ejecutaba eran básicamente desde un outsourcing de una empresa que fabrica herramientas tecnológicas. Nosotros evaluábamos el perfil de los clientes que accedían a créditos para los equipos, y para prevenir el fraude, para prevenir la usurpación de identidad. eh, Nosotros verificamos en parte la identidad y los buros de créditos. Entonces, como parte de esta experiencia, una colega me convoca a trabajar como asistente de cumplimiento en una firma en la que ya ella tenía un cierto recorrido como abogada, y me dice que pues me puedo iniciar en la carrera profesional legal. Cuando ingreso a ese mundo, que era un mundo totalmente distinto, más formal de lo que yo había vivido, pues las firmas en Panamá en esa época eran bastante tradicionales. Me encuentro con que tengo que estudiarme las leyes de Islas Vírgenes, que por supuesto a esa edad, aún con la preparación en derecho, era bastante aburrido leerte el compendio de leyes de Islas Vírgenes y en idioma inglés. Sin embargo, me atrajo mucho un proceso de investigación que se hizo para un perfil de unos clientes rusos, en el cual no se podía distinguir de alguna manera la relación familiar o el parentesco familiar. Entonces se me ocurrió llamar a la embajada rusa, hacer las consultas necesarias, y en donde me dijeron más o menos cómo se registraban los nombres de los ciudadanos rusos. Pues hicimos un informe con todos los detalles, y eso captó la atención de la que era mi superior jerárquica, mi jefa, la que me dio la primera oportunidad en cumplimiento y que posteriormente fue mi mentora. Pues de allí en adelante yo recorrí algunas firmas, igual en el modelo tradicional, hasta que alguna me dio la primera oportunidad como jefe del departamento. Desarrollé un departamento de cumplimiento desde cero. Pasé a una empresa un poco más globalizada que tercerizaba el servicio de agente residente, de manera que ellos hacían una gestión de administración integral de compañías offshore, y pude ver un poco más en detalle para qué eran usadas esas compañías que el agente residente creaba. Posteriormente, hace poco más de 5 años, me cambio, entonces tomo la decisión de cambiarme al sector de seguros y reaseguros, iniciando como Head Compliance Officer en una empresa reaseguradora extranjera registrada en Panamá y con oficinas en distintos países. Entonces, pues eso me dio una percepción mucho más amplia del uso de las sociedades anónimas y, por supuesto, de los diferentes riesgos legales que se asumen desde el cumplimiento regulatorio. Fantástico, fantástico, Zuleimi. Y vinculado a esto, yo creo que tienes una gran experiencia con las listas Gafi, ¿no? Hoy en día, blanqueo es sinónimo de listas Gafi. Y en este punto, los expertos hoy en día tienen muchas dudas, ¿no? Y generan mucha incertidumbre este tema de las listas, ¿no? Es decir, aclaremos una vez por todas, ¿qué son las listas negras? ¿Qué son las listas grises? ¿Y qué son los países con deficiencias extranjeras, ¿no? Es decir, a día de hoy, ¿a qué obedecen estas clasificaciones? Porque a primera vista, yo creo que el común de la gente hay cosas que no entiende, ¿no? Por ejemplo, Irak no está en ninguna de las listas negras. Seychelles, o por citar algunos casos más cercanos a Europa, como Malta, Chipre, etcétera, no figura en ninguna de las listas cuando es un secreto a voces. Y por otro lado tenemos Venezuela, que tampoco figura en ninguna de ellas. ¿Cuál es tu visión en relación a las listas Gafi?
y cuál es la respuesta que podemos llegar a tener a estos interrogantes, ¿no? Perfecto, mira, el tema de las listas es muy peculiar porque se tiene que entender el propósito de cada una de ellas y el propósito de pues, las organizaciones, los organismos em, que vinculan a los países a estas listas. En Panamá no tenemos segmentadas o clasificadas estas listas y creo que un estudio internacional sería apropiado para que cada país pueda de alguna manera definirlos y comunicarlos al público en general que no tiene pues manejo de estos temas. Sin embargo, en Colombia encontramos que ellos sí han definido, digamos, el matiz que tiene cada lista. Entonces ellos tienen algunas denominaciones, como dos grandes grupos. Tienen las listas restrictivas y tienen las listas sancionatorias, pero también distinguen dentro de las restrictivas las inhibitorias, las vinculantes y las listas de personas políticamente expuestas. Entonces, yo he ido estudiando un poco lo que atiende cada listado y es importante entender que, como bien lo mencionas, son deficiencias extranjeras, es decir, hay un grupo de estados que tiene homogenizados algunos estándares internacionales, que tiene homogenizado un tipo de legislación puntual que se pretende implementar en todos los países que están como competidores en el mercado económico, por decirlo de forma general, porque no es solo el mercado financiero. Entonces, al no ajustarme yo como país a esa legislación, a ese estándar internacional, definitivamente voy a entrar en la categoría de un país con una deficiencia extranjera, porque soy yo quien no se ajusta a esas disposiciones en este caso puede ser de la GAFI o de la Unión Europea o bien de cualquier Estado miembro de una organización de corte internacional, pues que de alguna manera rige estándares internacionales que se pretenden implementar a través de disposiciones no necesariamente obligatorias o prohibitivas de algo, pero que sí tienen una sanción, digamos, moral, porque al final si estás en esa lista, entonces no eres del bando de los buenos. Es lo que se entiende o lo que entiende la comunidad internacional en general. Lo que comentas sobre Irak es bastante interesante porque Irak ha podido hacer frente con soportes de los avances legislativos. Ellos han podido hacer frente a cada evaluación, a cada, digamos, réplica de los organismos internacionales, soportando sus avances legislativos en procesos que llevaron a sanciones por eventos de corrupción. Ellos han podido levantar procesos sobre miembros del gobierno o personas que dirigen dentro del Estado que han actuado de forma al margen de la ley. Sin embargo, hay países como el nuestro en el que nosotros podemos presentar en Panamá avances legislativos, porque en efecto los hemos tenido y de alguna manera esto ha sido incluso un incremento en los avances legislativos de forma tropezada, porque se crea la ley, pero no se tienen quizás los mecanismos para implementarlo. Y al momento de soportar una evaluación, no tenemos cómo decir, mira, pero es que este proceso fue efectivo, se generó una sanción, pudimos encontrar, evidenciar otros casos. Entonces, el caso de Irak es muy interesante por eso, porque ellos podrán tener problemas a lo interno de su país que son evidentes para la comunidad internacional, sin embargo, se puede ver evidencia de que ellos han estado trabajando en resolverlos y de que ellos tienen cómo soportar cada uno de sus avances legislativos, así no hayan atacado todos los problemas. En el caso que mencionas, pues de las jurisdicciones que resultan opacas y que de alguna manera, a pesar de ser opacas, no están en las listas, pues creo que tiene que ver un poco más con la cultura y la política económica en general, que obviamente es más afín a la Unión Europea o al Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, pues allí van a entrar otras determinaciones. Ellos probablemente sí tienen las leyes, sí tienen el engranaje, no se han presentado sendos casos de corrupción en sus jurisdicciones o al menos no se han hecho públicos. Entonces creo que allí pudiera haber algo no quiero ser despectiva con este concepto, pero pudiera haber algo de doble moral, porque como son del lado de acá, como son de los míos, entonces de repente no voy a ser tan enérgico con ellos, porque al final el contribuyente, si vamos a hablar pues en algún momento de los contribuyentes y de la carga tributaria, se queda del lado de mi región. Entonces eso pudiera tener algún impacto. Yo juzgo en el caso de Venezuela, y esto pues es muy mi opinión, que tiene que ver con la competitividad.
Ellos salieron de la lista del Gafi, me parece que por ahí en el 2013, poco antes de lo que resultó en los papeles de la firma Mossack y Fonseca en Panamá. Y de ese momento en adelante, obviamente ellos han tenido un sistema de gobierno pues entorpecido por la situación política de ellos. Definitivamente no son una región atractiva para invertir, no están desarrollando muchos negocios. Entonces pienso que el atractivo que ellos han perdido como país para el inversionista no representa entonces un riesgo para los estados que son afines a las organizaciones como Gafi y OCDE, y por ende no se les tiene en la misma revisión o en la misma lupa en que se tiene a otros países un poco más competitivos de la región. Me gusta este concepto y esta experiencia que nos trasladas, porque básicamente, Suraimi, en tu condición de abogada panameña, puede ser muy ilustrativa para la comunidad de Completan Sin Fronteras aprender cosas que siempre hemos querido saber sobre la particular arquitectura legal de Panamá, ¿no? Porque para la óptica europea, americana y occidental en general, Panamá es una jurisdicción, sin lugar a dudas, particular, ¿no? Y sin estar catalogada como paraíso fiscal según el Gafi, hoy en día, por ejemplo, la Autoridad Fiscal Española o las instituciones europeas, lo cierto es que las cotizadas, bancos, aseguradoras y grandes fortunas y grupos financieros residencian allí sus holdings y sociedades gestoras, cuando no hay una razón aparente de negocio o logística que lo justifique. Entonces, más allá de beneficiarse de un forum shopping que los no iniciados todavía no sabemos muy bien en qué consiste, ¿qué podrías decirnos en relación a este punto, de acuerdo a esta realidad local que tienes, ¿no? Bueno, yo creo que aquí uno de los temas más destacables, al menos desde mi perspectiva, es que si bien nosotros sí hemos sido catalogados como paraíso fiscal a los ojos de la comunidad internacional y de la opinión pública, desde un infierno fiscal todo lo demás resulta un paraíso. Y esta frase la leí en algún momento en un comunicado o en una publicación de algún medio digital y me llamó muchísimo la atención. De ahí que me interesó leerme el libro de Martin Litwack, que habla sobre los paraísos fiscales y los infiernos fiscales. Y pues la relación entre un concepto y el otro es quizás ilustrativa. Para que exista un paraíso fiscal debe existir un infierno fiscal. Y en el caso puntual de los paraísos fiscales, se les ha denominado de esta manera porque representan algunas ventajas competitivas, algunos beneficios tributarios para el contribuyente y muchas personas ahogados por los impuestos y por los tributos excesivos en algunos países, definitivamente buscan estas opciones. Yo no te digo que como se ha venido haciendo sea la forma más correcta. Ni me gusta la excusa de muchos, el consuelo de tontos de que fulano de tal y la otra jurisdicción lo ha estado haciendo de esta manera y nosotros también lo hemos venido haciendo de esta manera. Esto no funciona así. Nosotros somos conscientes, o al menos una gran parte de los profesionales que se desarrollan en estos temas en Panamá somos conscientes que el mundo ha cambiado, que los estándares existen por un propósito, que el conflicto internacional no tiene ningún sentido en la medida en que todos podamos homogenizar sin permitir que otros estados intervengan en la soberanía de nuestro país. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos mucha tela por cortar, mucho por mejorar, la realidad es que nosotros no podemos perder todo nuestro atractivo y nuestra competitividad cortando de alguna manera lo que ha cimentado las raíces de los servicios en Panamá. Nosotros tenemos tres grandes sectores como la mayoría de las economías y uno de ellos es el sector servicios, dentro de los cuales está pues el servicio de los abogados como agentes residentes, de las aseguradoras y reaseguradoras, que es el ámbito en el que estoy actualmente, y asimismo los financieros y el mercado de valores. Desde este punto de vista, lo que te puedo indicar es que si bien desde fuera no se ven todas las ventajas que se tiene de tener una empresa constituida en Panamá, desde dentro podemos decir que logísticamente hablando nosotros tenemos tecnología de avanzada o acceso a tecnología avanzada precisamente pues porque a través de nuestro país pasan muchos de los proyectos que alimentan el resto de Latinoamérica. Tenemos un tema de generación de energías,
tenemos el tema del transporte a través del Canal de Panamá. En fin, hay una serie de condiciones que benefician el atractivo o que permiten que la región sea atractiva para inversionistas de otros países. Sin embargo, esto no nos libera de la responsabilidad de apegarnos a los estándares internacionales, de combatir todos los flagelos en contra del sistema financiero y, por supuesto, de mejorar lo que hemos venido haciendo bien y desechar lo que hemos hecho mal y aprender de las experiencias pasadas. La verdad que en ese punto, Zuleimi, te agradezco muchísimo tu feedback, que nos ha aclarado bastante el panorama. Yo creo que otro matiz sobre el que queremos tu ciencia es que pese a no haber estado catalogado como paraíso fiscal por las autoridades tributarias, ni incluida en las listas negras por el Gafi, por lo menos no lo ha estado en los últimos 20 o 30 años, lo cierto es que Panamá es totalmente opaca en cuanto a titularidades reales, ¿no? Es decir, hasta hace poco permitía la titularidad de acciones al portador y ciertamente ha estado catalogada en la lista gris, ¿no? Es decir, en 2005, una gran corporación podía tener inscrito una sociedad holding en Panamá, cuyas acciones se representaban al portador, y en la práctica su custodia se confiaba a un fiduciario, normalmente un despacho de abogados, por ejemplo, y este, para eludir cualquier responsabilidad en ninguno de sus partners, designaba a su vez como representante registral a cualquiera de sus ujieres o bedeles, ¿no? Es decir, que trabajaban para la firma y que normalmente son perfiles bajos y personas con escasos recursos económicos. Es decir, en este punto parte de la base de nuestro desconocimiento, ¿no? Pero ¿no sería eso digno de inclusión en la lista negra y el mecanismo de los despachos no sería una forma de testaferrería? Es decir, ¿tiene algún paralelismo con los fenómenos que las fiscalistas llaman elusión fiscal, esta magia negra permitida por el legislador para minimizar los impuestos sin incurrir en artificialidad, o evasión fiscal, esta magia negra no permitida o la tergiversación ilícita que fraudulentamente o violentamente el sentido de la ley permite para defraudar al fisco? ¿Qué nos puedes ayudar con este tema para aclarar estos conceptos? Esta pregunta es bastante amplia, así que voy a tratar de, em, digamos, segmentarla en algunas opiniones muy personales, pues a riesgo también de que la comunidad legal panameña se ponga en conflicto con alguna de las opiniones que voy a dar aquí, pero la realidad es que nosotros sí hemos venido haciendo un avance legislativo entorpecido por la incapacidad de tener las herramientas para implementarlo, entorpecido por una deficiente supervisión en algunos sectores, no en todos, porque definitivamente tenemos superintendencias que son muy eficientes. Eh, Nosotros tenemos mecanismos como, por ejemplo, el tema de la custodia de acciones al portador. En el momento que surgió todo el escándalo de los papeles de la firma Mossack y Fonseca, nosotros destacamos el avance legislativo que se hizo para eliminar a toda costa el servicio de accionistas nominales, que realmente es un servicio bastante atípico en el resto de la región y que en Panamá se daba y muchos lo considerábamos negativo, riesgoso y obviamente incitaba de alguna manera o invitaba al anonimato. Entonces, cuando se dan estos inicios en estas aplicaciones de la ley, en estas implementaciones de la ley, lo que vemos es que no se acompaña del proceso de supervisión efectivo. Ya para ese momento nosotros teníamos una ley que solamente regía para los agentes residentes, la ley 2 del 2011, si no estoy equivocada, y en esa ley hablaba del perfil de la debida diligencia, de cómo ejecutar el conozca a su cliente. O sea, ya para ese tiempo teníamos una legislación que hablaba al respecto. ¿Cuál es la realidad? Tú mencionas, por ejemplo, el testaferrato. Nosotros no tenemos tipificado en nuestra legislación el testaferrato o la figura del prestanombres, creo que es como se conoce en México, que sin embargo en países como en Colombia, en Costa Rica, en México propiamente, se ha venido legislando al respecto. Entonces, en la actualidad, a pesar de la ley 23 del 2015 que surge para mejorar los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y otros delitos financieros, pues se menciona la prevención del financiamiento del terrorismo y la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No obstante, allí en esa ley no se atacan los problemas principales para las sociedades anónimas, y es que el origen de la ley de sociedades es de 1927, data de poco más de 90 años, y
Es una ley que tiene su génesis en la legislación de sociedades de Delaware, un estado de los Estados Unidos de América. Esta legislación, en cambio, la ley de Delaware, sí ha tenido modificaciones en el tiempo para ajustarse a las necesidades de transparencia, que por otra parte nuestra ley de 1927 no ha sufrido cambios y eso de alguna manera pues impacta en los temas de transparencia porque te puedo decir, una generalidad de nuestro registro público es que tú vas a encontrar un pacto social que define quiénes son los directores. Pero todos sabemos que los directores no necesariamente son los accionistas, porque tú puedes tener personas con un perfil ejecutivo, gerencial, que van a tener la capacidad de dirigirte una empresa, pero no tienen que ser tus accionistas o stakeholders, que son las personas que tienen su dinero puesto en la empresa y que pues constituyeron una empresa ya sea para generar ganancias o para los fines que la hayan generado. Entonces, posterior a esto, obviamente tú tienes en la mayoría de las legislaciones, tienes un registro de accionistas. En Panamá, el registro de accionistas lo lleva la gente residente, pero no propiamente se registra o se incluye en la versión pública que se tiene en el registro de nuestro país. Y sabemos también que el registro de accionistas se puede ver de alguna manera vulnerado por esta figura del prestanombres o el testaferrato, porque yo puedo simplemente decirle a una persona, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú me brindes este servicio, la persona no tiene mayor conocimiento de qué es lo que va a hacer, le pago un fee mensual, anual, y la persona piensa que es solo poner su nombre y colocar una firma. Ya para esta función no necesitas que la persona tenga mayor conocimiento, excepto por aquellos casos en los que evidentemente hemos avanzado en términos de debida diligencia y me va a hacer ruido que una persona que tiene, qué sé yo, apenas un salario en una empresa sea el accionista de una organización más globalizada. Obviamente ahí van a haber escenarios en los que no me va a hacer sentido desde el oficial, desde el puesto del oficial de cumplimiento y voy a cuestionarlo y eventualmente pues el cliente que esté en esa situación va a tener que buscar nuevos mecanismos si es que lo está haciendo por anonimato o ocultamiento de algún tipo. Y aun cuando tengas al accionista real, no necesariamente el accionista que figura como accionista real es el beneficiario final, porque eso también puede suceder. Tienes una garantía de acciones, tienes cierto perfil profesional, efectivamente eres accionista, pero se te asigna tras bastidores una participación mayoritaria para que representes a la empresa cuando el beneficiario real es otra persona. Todos esos acuerdos internos realmente nosotros ni siquiera desde la legislación panameña, y juzgo que no desde una legislación más fortalecida, los puedes eliminar porque el detalle o el riesgo está en la persona. Uno puede apegarse a la ley y tener todos sus justificantes de aquello que nosotros debemos recopilar para mantener nuestra debida diligencia al día, actualizarla en el tiempo y todo lo demás. Debemos procurar la transparencia si debemos hacerlo. ¿Podemos nosotros desde Panamá atacar el testaferrato? No hasta que se haga un esfuerzo legislativo por avanzar en ese sentido. Y pues ya partiendo a la parte de la tributación, me comentaba sobre la elusión fiscal. En Panamá hay un caso muy interesante y es que nosotros distinguimos entre la evasión, la elusión y la planificación. Para mí hay una línea muy delgada entre las tres, pero sin embargo, para la legislación propiamente, la elusión fiscal es un mecanismo que sí es delictivo, que es para, de alguna manera, disminuir en parte una obligación que se tiene con respecto al fisco. La evasión es para disminuirlo, evitar pagarlo o demorar el pago cuando ya estamos hablando de la totalidad de tus obligaciones tributarias. Y la planificación se trata en teoría de utilizar mecanismos legales para tener una disminución de la carga tributaria. Pero no es eso precisamente lo que nos hacía atractivos como país, no es eso lo que hace atractivo a los países catalogados como paraísos fiscales. Entonces, ¿por qué distinguir o por qué mantener esa línea delgada entre una cosa y la otra, en donde todavía el que tenga la intención de eludir o de evadir puede disfrazarlo de planificar? Y creo que esto no le sucede solo a Panamá, esto le sucede a varios países. Sí, en relación a este punto, la siguiente pregunta que te quería hacer en esto es que al final hablar de Europa no es garantía de nada tampoco.
Y es un secreto a voces que incluso países de pleno derecho de la Unión Europea tienen una rara fenomenología en materia de offshoring que pocos conocen en detalle. Países como Chipre, Malta, Antillas, las Antillas holandesas, qué es todo este fenómeno y a qué responde. Es decir, qué diferencias puedan llegar a tener con el caso panameño son muy pocas, ¿no? En este punto. Es decir, siempre se habla de Panamá o Centroamérica, pero en Europa también nos encontramos con muchos casos así. Incluso Luxemburgo, ¿por qué no, no? Por supuesto, Luxemburgo de hecho es una de las jurisdicciones que a mi juicio se parece mucho más al manejo que tenemos nosotros con las sociedades del lado de Europa, precisamente. Ya te digo, me parece que es una cuestión de doble moral, me parece que es una cuestión de a ellos los puedo controlar un poco más porque son del lado de acá, con ellos tengo más acceso a conversar. Panamá es más exótico, los países latinos son más exóticos, los países del Caribe, pero hay algo en lo que el discurso de víctima no me gusta y no lo avalo, y es en que nosotros no podemos seguir pensando como una isla. Si bien a nosotros se nos cataloga como paraíso fiscal, en el mismo sentido que se cataloga a muchos países del Caribe, nosotros tenemos que entender que nosotros hemos avanzado, Panamá ha avanzado en su sistema económico, Panamá ha avanzado en su sistema legislativo, Panamá tiene mucho por recorrer todavía y tiene mucha exposición internacional, a pesar de que en muchas latitudes no nos conocen y no saben quiénes somos, no saben dónde estamos ubicados. Pero dentro del mercado económico y de la política internacional, nosotros ya tenemos un posicionamiento. Entonces no podemos seguir pensando o arraigados en hacemos lo que han estado haciendo los otros. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que evitar el conflicto internacional y de alguna manera pues ajustarnos a los estándares porque tenemos que perfilarnos como aquellos que queremos ser. Nosotros no podemos quedarnos entonces como un competidor pequeño, como un jugador chiquito, del lado de acá pensando que todo se está haciendo bien y que simplemente son ataques políticos y pues de la comunidad internacional. No lo son. La realidad es que nos están tomando en cuenta, si lo vemos desde buscándole el lado bueno al asunto, nos están tomando en cuenta para participar en ese mercado en el que ellos compiten y para que nosotros seamos suficientemente buenos para participar en ese mercado, entonces tenemos que cumplir ciertas condiciones. Es como aquel que se certifica para tener una posición de auditor o aquel que profesionaliza su gestión de cumplimiento normativo, entonces te tienes que certificar porque para entrar en ese mercado a competir, tú tienes que cumplir con ciertos estándares. Entonces, para mí, pues no hay nada más alejado de la realidad que distinguir los países europeos que tienen un manejo igual al nuestro que los países latinos o los estados de Estados Unidos de América que pues tienen un manejo similar. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Sin embargo, cada quien tiene que ver pues por la casa propia y a nosotros nos toca hacer las mejoras necesarias sin compararnos con el resto de los países. Zuleimi, no te puedo más que agradecer este podcast. Nos has ilustrado muchísimo, nos has enriquecido muchísimo en relación a la situación de Panamá y este daño reputacional que han sufrido durante muchos años. Muchas gracias por tu tiempo, por transmitir con tanta claridad los conocimientos, tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a toda tu comunidad. Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias, Zuleimi. Un fuertísimo abrazo a Panamá.